El pasado sábado 15 de marzo, las instalaciones del campo de rugby del Jardín del Túria disfrutaron de uno de los grandes acontecimientos de rugby de la ciudad de Valencia en este año. El torneo Orange Rugby Challenge Valencia Fallas ha registrado un gran ambiente y los 500 niños y jóvenes participantes han disfrutado de una jornada festiva. Hace un buen torneo para fomentar el rugby español, creo que es muy competitivo y es bueno para conocer a gente de otras partes de España. Está muy bien organizado y hay equipos de fuera y eso con nivel y está bien. Es una oportunidad para aprender y estar con otros equipos y jugar un torneo bastante importante. Los campeones del torneo han sido 3 de los equipos representantes del rugby valenciano. El CAU Valencia, ganador de la categoría sub-12, Les Abelles en la sub-14 y el Tecnides Valencia en la sub-16. Desde primeras horas de la mañana, las instalaciones del Río fueron testigo de una gran afluencia en un día muy veraniego. En el campo de juego se vivió una gran rivalidad con partidos muy ajustados. Fue un torneo en el que participaron las categorías sub-16, sub-14 y sub-12 de los clubs catalanes y valencianos, BUC Barcelona, Castelldefels, L'Hospitalet, Alicante Acra, Tecnides Valencia, Les Abelles y CAU Valencia. El CAU Valencia sub-12 ganó en su categoría tras conseguir la máxima puntuación. En la categoría sub-14, Les Abelles se hicieron con el torneo tras vencer en la final al BUC Barcelona. En la tercera posición quedó el CAU Valencia. Ya en la sub-16, el Tecnides Valencia se hizo con el triunfo tras una reñida final contra el CAU que se decidió en el tiempo de prórroga. En la clasificación general de escuelas las puntuaciones fueron muy ajustadas. El CAU Valencia será el que dispute la gran final de Madrid el próximo 6 de abril. La ilusión era evidente en los pequeños del CAU que intentarán hacerse con el triunfo a nivel nacional. Allí se enfrentarán los ganadores de las fases de Valladolid, Sevilla y Valencia. El objetivo del Orange Rugby Challenge, que se celebra por primera vez en España, es fomentar la práctica del rugby entre los niños y jóvenes, así como la creación de escuelas en los clubs. Pues me parece una gran oportunidad para seguir jugando, hacer amigos, estar todo el día con el equipo y conocer a futuros rivales. Bueno, yo creo que los equipos invitados aquí a Valencia está claro que están disfrutando, están jugando al máximo nivel contra grandes equipos y bueno, siempre pueden aprovechar para ir por la ciudad y conocer nuestras fiestas. Sí, nos vemos con más nivel y con más experiencias de otros jugadores. Muy bien los equipos, hay un nivel muy alto y bueno, a pasarlo bien. Aquí ver este campo tan ancho, ver que se le han currado mucho, sobre todo los de Orange, nos ha gustado mucho. El nivel de competición es muy alto. En Cataluña hay pocos equipos como CAU, Valencia y tanta competitividad entre ellos. El torneo está patrocinado por Orange y en la fase de Valencia ha sido organizado por el CAU en colaboración con la Fundación Deportiva Municipal. Pues la verdad es que me gusta mucho que Orange respalde este torneo porque así fomenta el rugby español y es más fácil que la gente sepa que existe y que juegue. También han colaborado Hospital Casa de Salud, Alba Cabedo Asesores, English Tower, Eresa, Aquajet y Restaurante El Pederniz.